Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 10. Hoy día vamos a estar hablando sobre la oración. Y Julito confirmaba eso. Ustedes saben qué libro leyó, ¿cierto? El libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 6. Amén. Hoy día vamos a estar hablando de la oración. Y le puse como título a esta predicación o esta enseñanza: la oración del justo es eficaz. La oración del justo, ¿cómo es? Eficaz. Coma, le puse años de oración. Ustedes saben que no es coincidencia que nuestra iglesia central, nuestra iglesia madre, se haya declarado año de oración y de palabra. Y déjenme tomarme un poquito de tiempo, porque el próximo domingo, si Dios lo permite, yo quiero estar hablando de la palabra de Dios. Este domingo lo voy a usar para hablar de la oración. A ver, porque la oración es muy importante para nosotros como los cristianos. Ustedes saben que la oración y la palabra van juntitas, van de la manito. Y se los voy a demostrar por la palabra una vez que leamos, una vez que comencemos a hablar. Y vamos a orar, hermanos. Si ya tienen el libro de Daniel, capítulo 6, del 1 al 10. Amén. Cuando lo tengan todos me dicen amén bien fuerte, que el diablo lo escuche y tiemble, porque cuando se habla de la oración, el diablo tiembla. El diablo le teme a un hombre o a una mujer que está de rodillas. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después oramos, después de leerla. Dice: Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire qué diferencia de un hijo de Dios a un hijo de Belial. Qué diferencia de un hijo de Dios a un hombre natural. Tenemos un espíritu superior. Y no me refiero en cuanto para que usted mire por sobre el hombro a la gente. El espíritu superior que nosotros tenemos es para que usted pueda darle a conocer que hay un Dios en los cielos, un Dios que habita en nosotros, los hombres mortales. Amén. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hablaremos contra este Daniel? No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Adulando al rey, porque nadie vive para siempre. El único que vive para siempre está en los cielos, y se llama Jesucristo. Amén. Como el hombre adula el corazón del hombre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Mentira del diablo. ¿Por qué le digo que es mentira del diablo? Ya el diablo estaba obrando en contra de Daniel, del hombre de Dios. Porque dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas. ¿Acaso Daniel no era un gobernador? Daniel estaba incluido. Hicieron las cosas a espalda del hombre de Dios, que no se enterara, porque Daniel iba a poner el grito en el cielo. Amén. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, se ha hallado en el foso de los leones.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mire, se aseguraron de que el rey le pusiera su sello, lo firmara, le pusiera la estampa, para no ser abolido, porque querían destruir a Daniel. Usted sabe, el destructor de las almas, ¿quién es? Es Satanás, el diablo. Él vino para robar, matar y destruir al ser humano, especialmente a nosotros los cristianos. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos dejaste bien preparados, bien equiparados, bien armados, Padre amado. Cuán eficaz es la oración del justo, Padre amado. Cuán hermoso, Señor, es poder hablar contigo, Padre amado. Tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios. Hasta el mismo Jesús necesitó orar, necesitó estar contigo, necesitó estar en tu presencia, necesitó buscar tu rostro. Así nosotros como hijos tuyos necesitamos buscar tu rostro y estar, Señor, en tu presencia, Padre amado, orando, Señor, buscando tu rostro, Padre amado, para que encontremos la revelación a tu palabra, Padre amado. Oramos en el poderoso nombre de Jesús y te ruego, papito amado, que abras mi boca, Señor, que ministres a tu pueblo a través de mi boca, Señor, que uses, Señor, todo lo que yo pude estudiar, que yo, Señor, tú pudiste ministrarme, yo pueda, Señor, ministrar a tus hijos, que salgamos de aquí bendecidos, Señor, y que salgamos con el propósito de orar siempre, Padre amado, como dice tu palabra. Señor, que en todo tiempo esté la oración en nuestra boca, Padre amado. Orar, como dice el libro de Tesalónica, orar sin cesar. Amén y amén. ¿Cuántos saben que es necesaria la oración para nuestras vidas? ¿Cuántos saben que cuando nosotros oramos, sacamos a Dios de su cámara? ¿Cuántos saben que el diablo siempre se va a oponer a nuestra oración? Siempre. Tenemos el caso de Daniel y lo podemos ver a través de la palabra. Hubo un edicto en contra de Daniel para que no buscase el rostro de Dios ni pudiera orar. Porque es lo que siempre Satanás va a hacer cuando vea a un hombre de oración. Un hombre de oración es un hombre que mueve la mano de Dios. Un hombre de oración puede transformar los tiempos y las épocas. Hay muchos hombres en la Biblia que han orado y han transformado las situaciones. Tenemos el caso de Pablo. Pablo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, que mientras oraba, mire cómo dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Orando, cantaban himnos. ¿Cómo es esto? O sea, la oración o la alabanza que estaba cantando Pablo era una oración. Y dice la palabra de Dios que estaban presos en una cárcel. Dice la palabra de Dios que estaban en el calabozo de bien adentro, donde había una oscuridad que ni siquiera las manos se podían ver. Y no solo eso, sino que habían sido maltratados, habían sido golpeados y habían sido puestos en un cepo. Ustedes saben lo que un cepo, le ponen la cabeza y los pies y lo amarran y de ahí no tiene movimiento. Pero estos hombres estaban cantando, o sea, dice, estaban orando. Y la oración de ellos causó un tumulto grande en aquella cárcel. ¿Sabe lo que causó la oración de este hombre o de estos hombres? Dice que hubo un terremoto en aquella cárcel.
y las cadenas de todos se abrieron. ¿Qué sucedería si nosotros como iglesia, y me refiero no solo a esta iglesia, campamento de Jehová, sino me refiero a la iglesia del mundo entero, nos juntásemos para orar un día, 2 días, 3 días? ¿Usted sabe cómo moveríamos los cimientos de esta tierra? La oración, dice Santiago, que es poderosa, que la oración del justo es como eficaz y puede mucho. Esa es la oración que el Señor nos dejó como un arma de guerra. Yo me imagino a aquellos hombres, hermanos, presos, con dolor, con hambre, con frío, en la oscuridad, en una celda maloliente, hacían sus necesidades ahí mismo. Y dice la palabra que oraban y cantaban himnos. ¿Cómo puede ser esto? Y no solo eso, sino que con la eficacia y con el poder y con la autoridad y con fe. Porque dice la palabra de Dios que hubo un terremoto, hermano. Ese fue un terremoto santo. Es lo que nosotros tenemos que causar en esta tierra, un terremoto santo. Usted sabe que hay una diferencia entre el rezo y la oración. El rezo es algo repetitivo, pero la oración proviene del corazón. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la oración que hace usted y hago yo. Esa es la oración que el Señor escucha, hermano, cuando proviene de un corazón limpio, de un corazón sano, sin doble intención. Porque las intenciones las conoce el Señor. Él es el que mira la profundidad de tu corazón. Así que a Dios no lo podemos engañar con nuestras oraciones. Nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios, la oración es un arma poderosísima, hermano. Y no solo eso, sino que la oración solamente le compete al pueblo de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 15, habla que la oración del injusto es abominación a Dios. La única oración que el Señor escucha u oye de una persona natural, de una persona que no tenga a Dios, es la oración de arrepentimiento. Y lo vemos en el libro de los Hechos nuevamente, cuando un soldado romano hacía oraciones y hacía limosnas delante del Señor. La oración de aquel hombre no era escuchada, pero Dios vio su corazón, vio la intención de su corazón, porque había arrepentimiento. ¿Y qué sucede al Dios escuchar la oración de Cornelio? ¿Qué hizo el Señor? Llama a Pedro, que era un hijo de Dios, y le dice, mira, vete a la casa de Cornelio, le da la dirección y todo, y llega donde Cornelio y les predica el evangelio. Y Cornelio y toda su familia reciben al Señor. Por causa de una oración de un hombre, hermano. Un hombre que estaba arrepentido, un hombre que hacía limosna, un hombre que tenía un corazón para Dios. Porque Dios no desecha el corazón contrito y humillado. Dios al contrario se acerca. Y es la única oración que Dios puede escuchar de un hombre natural, de un hombre sin Dios. La oración de arrepentimiento. Porque la oración del impío, la oración del hombre sin Dios, dice que es abominación a Jehová. ¿Cuánta gente que no tiene al Señor dice que oran? Y yo te lo digo a ti que estás mirando este mensaje. Y no es para ofenderte, pero la única manera de que Dios pueda escuchar tu oración es que seas bañado por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la única manera de que la oración tuya pueda llegar al trono de Dios, que pueda mover la mano de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera.
El libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos habla de dos tipos de oraciones. El Señor le dice al pueblo: si ustedes me buscaren y oraren, si ustedes buscaren mi rostro y oraren de todo su corazón, yo los oiré. Hay tiempo para orar, para pedir, pero también hay tiempo para buscar el rostro de Dios. No todo tiene que ser pedidera para nuestro Señor. Lo tenemos como Santa Claus o como Papá Noel, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, oraciones egoístas donde no llegan y no llevan a nada. La palabra de Dios dice que pedimos y pedimos mal. La palabra de Dios dice que no sabemos orar, que hay alguien que intercede por nosotros, y ese alguien es el Espíritu de Dios, porque ni siquiera eso sabemos hacer, hermanos. Es triste. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo bien claro en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Y quiero que lo leamos. Es bueno leer la palabra de Dios, muy bueno. Vamos a leer del 8 al 16. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Cuando todo lo tengan, me dicen amén. Es una historia muy hermosa. Aquí recién el pueblo de Israel, ustedes saben, venía saliendo de la tierra de Egipto. ¿Ok? Egipto representa al mundo, o sea que el mundo, Israel salió del mundo, salió del pecado, pero lo seguían los amalecitas. Amén. Es una historia y vamos a ver. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Dice, guerra con Amalec. Amalec significa maldito de Dios. Mire lo que significa Amalec, maldito de Dios. Yo no sé cómo pueden ponerse nombres de tal manera. No lo entiendo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella Aarón y Hur. Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espadas. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Hoy Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Qué hermosa es esta historia. Usted conoce la palabra de Dios. Usted sabe que ellos no eran guerreros. Era la primera batalla por la cual ellos usaban una espada. Dios los dejó pelear, porque Dios había peleado ya bastante por ellos, pero ahora Dios los dejó pelear para que se enfrentaran al enemigo, porque ellos tenían que destruir a la Amalecita. ¿Qué significa cuando Moisés tiene las manos en alto? Dice que cuando tenía las manos en alto prevalecía, o sea, ganaban. ¿Qué es para nosotros con las manos en alto? Cuando estamos con las manos en alto, estamos diciéndole a Dios que dependemos de Él y que cuando tenemos las manos en alto siempre vamos a estar en victoria. Siempre. Pero cuando nosotros bajamos las manos, ¿qué le sucedía al pueblo de Israel? Dice que perdían la batalla. O sea que tuvieron que levantarle las manos a Moisés en alto, dos varones, para que ellos pudieran ganar la guerra. Mira lo que significa esto. ¿Por qué
Dios le dice a Josué que iba a raer de la tierra a los amalecitas. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 25, 17. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Amén. 25, 17 y 18. Cuando lo tengan todos me dicen amén. ¿Por qué le dijo Dios, después que habían ganado la batalla, le dice que va a raer de la faz de la tierra a Amalec? Mire por qué Dios le dice. El 18, acuérdate, el 17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Usted escuchó por qué? ¿Usted escuchó por qué el Señor quería raer de la tierra a los amalecitas? Porque cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, la palabra de Dios dice que salieron los amalecitas atacando por la retaguardia, y en la retaguardia siempre los pueblos o los ejércitos llevan los heridos, los enfermos, los ancianos, los niños y todo aquel que no puede combatir una batalla. Y salió a eliminar a todos los débiles, cansados, fatigados. Hermano, y esto me traía a mi corazón que nosotros no podemos estar débiles, no podemos estar cansados, no podemos flaquear ni caminar en la retaguardia, porque en la retaguardia te ataca Satanás. Tú siempre o yo siempre tenemos que estar fuertes y vigorosos para no caminar en la retaguardia, para que no seamos atacados por Satanás. Porque Satanás es vil. Y Satanás no te va a atacar por el frente. Satanás te va a atacar por la espalda. Tú sabes que cuando Moisés levantaba las manos, los brazos arriba de Moisés significan oración, revelación. ¿Qué estaba haciendo Moisés con las manos levantadas, pidiéndole ayuda al Señor de los cielos, orando? Y a la vez de la oración le venía revelación y pudo entender que con sus brazos en alto podía derribar a los amalecitas. Moisés representaba a Cristo. Claro que Cristo jamás se cansaría como lo hizo Moisés. Moisés, una figura de Cristo, pero una figura con muchos errores. Debilucho. Cristo jamás necesita la ayuda de nadie para que le sostenga las manos. Porque él jamás ha perdido una batalla y la va a perder, hermano. Y Josué, usted sabe lo que significa el Espíritu de Dios. Josué significa el Espíritu de Dios blandiendo la espada, que es la palabra de Dios. Es como nosotros tenemos que actuar con la palabra de Dios, hermano, blandiendo la espada para todos los lados. Porque cuando nosotros seamos expertos en conocer la palabra de Dios, mira, el diablo ni siquiera se va a acercar a ti. Tú sabes cuando el diablo se acerca a ti, cuando ve a un hombre o una mujer que no ora. ¿Tú sabes por qué se acerca aquella mujer o aquel hombre que no ora? Porque huele a carne. ¿Y cómo anda el diablo? Como león rugiente. El león come carne. Y si te huele a carne, te va a devorar, hermano. Te va a devorar. Te va a devorar. Moisés representa la revelación y la oración, la obra intercesora de Cristo. Eso es lo que representa Moisés.
Josué representa al Espíritu de Dios usando la espada que representa la palabra de Dios contra el enemigo. Y ahí podemos ver la unidad, la oración y ¿qué? Y la palabra de Dios, que van ligadas. Nosotros no podemos ser más oradores que estudiadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si leemos mucho la palabra y no oramos, no vamos a tener revelación, pero también vamos a inclinarnos hacia un lado. Pero cuando leemos y oramos, tenemos revelación y vamos a ser centrados, cristocéntricos. De ahí nadie nos va a sacar cuando oramos. Nosotros tenemos que ser un pueblo que ora, hermano. Por eso este año se ha declarado el año ¿de qué? De la oración y la palabra de Dios. Un pueblo que no ora es un pueblo en derrota. Un pueblo que ora es un pueblo en victoria. Aquí podemos ver, como le dije, la oración y la palabra están unidas donde hay revelación. Cuando oramos, hermano, cuando usted no entiende la palabra, la lee y no la puede entender, entonces viene la oración. Usted orando, el Señor se la revela. Tenemos que hablar con la palabra de Dios. Tenemos que profetizar con la palabra de Dios. Ya basta de hombres en el púlpito como los hijos de Elí, que no tenían conocimiento de Dios y eran impíos, hijos de Belial. Ya basta de hombres que no pronuncien la palabra de Dios, que no prediquen la palabra de Dios. Hay una oración muy hermosa también. Pero antes, hermanos, antes lo que leímos de Daniel, dice la palabra de Dios que Daniel escuchó el edicto que dio el rey, que dio el diablo, porque el diablo no quiere que tú o yo oremos, porque el diablo quiere hacer las cosas a su manera y a su antojo. Quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo debilucho, porque en la oración hay poder, porque en la oración, ¿sabes tú? Hay eficacia. En la oración resplandecemos. ¿No le pasó a Moisés cuando subió al trono de Dios? Cuando subió, estaba a la montaña y estuvo con Dios. ¿Cómo bajó? Su rostro resplandeciente, que no podían mirarlo, hermano. Es como tenemos que subir al monte, para que cuando bajemos del monte, bajemos resplandeciente, para que la presencia de Dios sea vista en nuestras vidas. Y Daniel, como siempre, hermano, no se atemorizó. Hoy dijo, levantaron un edicto, qué terrible, no voy a poder orar. Pero Daniel sabía en quién tenía puesta su confianza y su fe. A Daniel no le asustó para nada el diablito. Para nada, hermano. El hombre quieto llegó y fue a orar como oraba todos los días, 3 veces al día. Es el ejemplo que Dios nos deja, de orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. No levantemos la mano, pero ¿cuánto oramos así? Yo quisiera tener la calma y la paciencia y la fe de este hombre, que levantan un edicto de muerte, hermano, un edicto de muerte, un edicto en contra de tu persona. En todo el reino ese edicto fue para él, no fue para la gente, porque nadie buscaba a Dios, era solamente Daniel. Lo querían sacar del mapa, lo querían eliminar. ¿Por qué? Porque era un hombre correcto, un hombre recto. El rey lo iba a poner sobre todos, porque todos los demás le robaban. Ahí dice la palabra, no lo dice así, pero todos los demás le robaban. Y este era un hombre recto, íntegro, un hombre de Dios con un espíritu diferente. Eso es lo que tienes que tener tú como ministro de Dios, un espíritu diferente. Pero hay en ti el espíritu de Belial. Eso es lo que está sucediendo en las iglesias de hoy. Pero hermanos, mira, hay otra oración muy hermosa que es la oración de Ana. Pero déjame decirte antes que en la oración está involucrada la Trinidad.
nosotros oramos al Padre. Está el Padre ante quien se dirigen las oraciones, está el Hijo por medio de quien se elevan las oraciones al Padre, y está el Espíritu Santo quien nos ayuda a pedir como conviene. El Señor escucha esas oraciones fervorosas, apasionadas, cuando tú derramas tu corazón en el suelo y hablas con sinceridad, hablas con el corazón. Ana, todos conocemos la historia de Ana. Ana, cansada de la religiosidad, subía todos los años al templo, llevando la ofrenda al Señor. Pero había en ella una religiosidad. Estaba cansada. Y decidió, hermano, comprometerse, decidió entregar su corazón al Señor. Y dice la palabra de Dios que derramó su corazón al Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios la escuchó y a través de aquella oración nació Samuelito. Ana tuvo un encuentro con Dios. Y a través de aquella oración poderosa nació Samuel, un hombre de Dios. Mira lo que causa una oración poderosa. Nacen hombres de Dios. Y esta mujer también dice, mira, vamos a leer el libro primera de Samuel. Primera de Samuel, porque es de extrañarse, hermano. Es de extrañarse, porque una mujer que no puede tener un hijo, yo me imagino cuánto deseo hay en su corazón de poder dar a luz. Este mundo está al revés. Hay mujeres que tienen niños y los botan, hermano, los dejan botados en la calle. Usted no ha visto en la televisión, lo dejan en pañales, lo dejan en tarro basura. Y hay mujeres que anhelan y desean tener un hijo y no pueden. Y mire el deseo de Ana. Todos conocemos la historia de Ana. La oración ferviente que hizo Ana. Y cómo aquel siervo, aquel hombre de Dios que era el sumo sacerdote, no tuvo la visión necesaria para hablarle correctamente a aquella mujer, sino que me imagino le dijo, bebe tu vino, mujer, ya, deja de estar ebria. Y la mujer, hermano, estaba derramada en el suelo, derramando su corazón, llorando delante del Señor. Dame un hijo, dame un hijo. Y lo hacía de corazón. Y mira después que oró, yo me imagino, estuvo 1 hora, media hora, no sé cuánto, porque en la oración no hay un tiempo limitado. No hay un tiempo determinado. Tú puedes orar 5 minutos y lo podemos ver en la oración del fariseo y el publicano. ¿Cuánto oró el fariseo? 10, 15 minutos, Señor, no soy como este, Señor, yo diezmo de todo lo que gano, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, Señor, no soy como el que está aquí atrás. Quizás 15, 20 minutos. ¿Y esa oración dónde llegó? Ni subió de su cabeza. En cambio, el otro dice que estaba atrás, por allá el altar y estaba atrás. Ni siquiera levantaba su cabeza y se golpeaba el pecho. Señor, sé propicio a mí. Mira qué cortita la oración. Cuando va de corazón. Señor, sé propicio a mí. A veces las palabras no dicen nada. Pero el corazón lo mira el Señor. Y mira lo que dice la palabra de Ana. Una mujer atribulada porque necesitaba un hijo. Se burlaban de ella. ¿Tú sabes lo que significaba en Israel para aquellos entonces una mujer que no le diera descendencia a su esposa? Era una mujer maldita, una mujer apartada, una mujer mal mirada. Aquí le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Mira el sacerdote, qué hombre, hermano mío, sin visión. Ofender así a esta mujer que estaba derramada delante del Señor. Yo pienso en esos momentos, ¿qué habrá pensado nuestro Señor de este hombre?
Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Viste lo que hace la oración? Derramó su corazón, abrió su corazón delante del Señor. Sacó sus quejas, sus complaints, sacó todo lo que tenía en su corazón. Y se fue, ¿cómo dice? Comió y no estuvo más triste, o sea, se fue gozosa. Porque eso es lo que hace la oración, hermano. Después de tus congojas, después de tus aflicciones, después de tu problema, cuando tú te tiras al suelo y le lloras y le clamas al Señor y derramas tu corazón, ¿cómo te levantas? Liviano. ¿No dice el Señor en el libro de Pedro, echa sobre mí tus cargas? Echa sobre mí tus cargas. Echa sobre mí toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta mujer echó sobre Dios todas sus cargas. Todavía Pedrito no salía, pero ella echó todas sus cargas sobre el Señor. Todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, todos sus dolores, todos sus deseos, hermanos. A veces Dios no nos responde inmediatamente las oraciones. ¿Sabes tú por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él. Porque Dios quiere constancia en la oración. Quiere solidez en la oración. No que oremos una vez, 2 veces, sino que seas constante, perseverante. Tú sabes que yo he aprendido que la oración es la respiración del cristiano. Lo puedes ver con Ana. Después que ella pudo soltar todas sus cargas, pudo respirar tranquila. Sin oración, me refiero para nosotros como cristianos. Sin oración, ¿sabes cómo andamos? Alterados, de mal humor, alterados para pelear con cualquier persona, insultando. Pero cuando nosotros estamos en oración, somos mansos y nos escondemos en las manos del Señor. La oración nos hace invisibles para Satanás. Porque la palabra de Dios dice que entres en tu cámara, tú y el Señor, los dos solitos. Ahí no puede entrar Satanás. Y tú y el Señor hablando de padre a hijo y de hijo a padre. Y la oración proviene de un corazón, no es un rezo. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les habló del Padre Nuestro, le dijo, así oraréis, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero no es para que nosotros lo repitamos día a día como un rezo sin sentido. ¿Qué dijo el Señor más adelante? No hagáis vanas repeticiones como los hombres gentiles, no me gustan. Tu oración tiene que salir de un corazón agradecido, de un corazón humillado. Jeremías 33:3, y todos conocemos este versículo, dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que es clamar? Es orar en voz alta para que el Señor nos pueda escuchar. Porque sus oídos están atentos a tus oraciones, hermano. Cuando tú te arrodillas, cuando tú oras, hermanos, sacas a Dios de su trono y Dios está con sus orejas atento a tu oración. Pero aprendamos a orar, hermano, que no sean oraciones egoístas. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, aquí, Señor, acá. Y todo es dame. Y se nos olvida orar por Él, hermano. Se nos olvida orar por el prójimo. Si tú ves las oraciones de los discípulos o de Jesús, ninguna es por Él o por ellos. Jesús
jamás oró por sí mismo. Al contrario, cuando estuvo en el Getsemaní orando, Señor, pasa de mí de esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Hermano, tenemos que aprender a orar y este es el año de la oración. Vamos a orar, hermano, que el Espíritu Santo nos enseñe y que nos enseñe a clamar, como dice el libro de Romanos, orar con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles los hace el Espíritu de Dios, pero tú también puedes orar con gemidos, hermanos. Cuando hay una necesidad en ti o en tu familia, una necesidad en la iglesia, tenemos que orar este año, hermano, más que nunca. ¿Cuántos? No levante la mano. Nos levantamos a orar de madrugada. Es cuando Dios tiene los cielos abiertos, porque a las 9, a las 8, a las 9, a las 10, las puertas ya están cerradas. ¿Sabe por qué están cerradas? Porque todo el mundo ora a esa hora. Pero es mejor orar a las 3, a las 4, a las 5. Mira, las puertas están abiertas. El Señor está solito y te puede escuchar bien. Es hermoso, hermano. Es hermoso orar a esa hora. Es hermoso. No es que yo me levante todos los días a esa hora, pero cuando el Señor me despierta, mira, sí, pum, me levanto de una. Pero mira, y voy a hacer un compromiso a mi Dios delante de ustedes y delante de los que me están mirando. Señor, me vas a tener más seguido a tus pies, porque este es el año de consagración de la oración y de la palabra, Señor. Y quiero cumplir con lo que tú ayer nos dijiste. Ayer nos dijiste que teníamos que decidirnos. Y nos hablaste a todos, pero yo lo tomé en forma personal. El Señor me decía, decídete, decídete. O estás en el mundo o estás conmigo. Somos sus hijos y no oramos. ¿Qué clase de hijos? Somos sus hijos y no leemos la palabra de Dios. ¿Qué clase de hijos? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? ¿Cómo vamos a tener revelación? Y me comprometo contigo, Señor. Y esto queda de testimonio, porque está grabado, papito amado. Y te pido la ayuda, Señor. Yo sé que al comprometerme, como lo hizo Daniel, que hizo un compromiso contigo, tú le diste las fuerzas, Señor. Y me comprometo, Padre, ayúdame. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. La oración del justo es eficaz y poderosa. Como les decía, si nosotros como iglesia nos uniéramos, las iglesias que realmente le sirven al Señor, y nos pusiéramos a orar, ¿usted cree que Dios no descendería como descendió cuando el pueblo de Israel clamó y dice, he oído sus oraciones y he descendido? ¿Usted cree que no va a descender para actuar por lo que le pedimos? Pero estamos muy cómodos, hermanos, demasiado cómodos. Y un hombre y una mujer de oración se ve. ¿Sabe cómo se ve? En las rodillas. Las tienen peladas. Las tienen con callos. El rostro del hombre y de la mujer de Dios brilla. Hoy no brilla el rostro de los predicadores. Hombres poderosos en la oración. Jeremías, Elías. Dice que Elías oró y descendió fuego del cielo. Y fue una simple oración. Señor, envía fuego del cielo, y cayó fuego del cielo. Elías oró y dejó de llover por 3 años y medio. 3 años.
Elías volvió a orar y la lluvia cayó. Qué poderoso. Hermano, qué power había en aquellos hombres porque tenían una comunión tan íntima con Dios y le creían a Dios. Usted sabe lo que significa enfrentarse a 850 profetas, unos de Baal y los otros, no me recuerdo, los profetas. Y no solo los profetas, sino el pueblo que querían matar a Elías. Un solo hombre con toda una nación y con 850 profetas que vaya en contra de todos y que se enfrente y que les diga: ustedes están en dos pensamientos, enfrentémonos y veamos quién es Dios. Y Dios respaldaba a aquel hombre. Sus palabras jamás cayeron a tierra. Elías oró y descendió fuego. Y no solo eso, hermano. En la segunda capítulo de Reyes, capítulo 1, hay una enseñanza muy hermosa que siempre me ha gustado. Cuando mandan a buscar a Elías, 50 más su capitán, y el hombre arrogante va a buscar a Elías porque Acab le había dicho que fuera a buscar a Elías. Y el hombre se presenta donde Elías y le dice: Elías, desciende, te lo ordeno yo. ¿Y qué hace Elías? Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Viene el segundo y pasa lo mismo. Pero viene el tercero. ¿Y cómo viene? 50 con su capitán. Elías, por favor, yo sé que tú eres hombre de Dios. Baja conmigo, please, desciende conmigo, no me consumas, no me mates. ¿Te imaginas en estos días donde hay tanta maldad que el hombre de Dios actúe así? Donde hay tanta injusticia que nosotros podamos actuar como Elías. ¿Tú sabes cómo andaría la iglesia? Con temor. Y el mundo con más temor. Porque la iglesia no jugaría a ser iglesia, sino que sería la iglesia de Dios. No como los días de Ananías y Zafira, que creyeron que podían jugar con Dios. Y les cayó fuego del cielo y los consumió. Esa es la oración. Y la tenemos en nuestras manos. Es nuestra, hermano, es nuestra. El impío no puede orar. Tú y yo podemos orar por el impío para que se sane y se salve. Pero la oración de ellos es abominación a Jehová. Ellos rezan, nosotros oramos. Ellos repiten, nosotros hablamos con el corazón. ¿Cuántos de ustedes no han hablado y se han postrado y han llorado delante del Señor? Y Dios, ¿cómo se han levantado? A mí me ha sucedido muchas veces, hermano. Me postro y lloro y le lloro al Señor y mira, me levanto como una pluma. Porque sé que mis oraciones han sido escuchadas. Mis oraciones no caen al vacío. Mis oraciones a su tiempo son respondidas. Y no para cumplir mis caprichos. A pesar de que el Señor ha sido bueno y me ha dado tantos caprichos, hermanos. Pero este es el año de la oración y lo proclamamos. Pero tenemos que vivirlo. ¿De qué nos sirve proclamarlo, el año de la oración y de la palabra? Y no entendemos ni conocemos la palabra de Dios, ni conocemos a Dios. Porque a Dios se le conoce a través de su palabra y a través de la oración. No hay otro medio para conocer a Dios. No lo hay. Teniendo intimidad. Como yo conozco a mi mujer bien, porque vivo con ella y tengo intimidad con ella. Con Dios es lo mismo. Es lo que quiere, que tengamos una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Hermano, una comunicación, una relación. Y esto también va para mí, hermano, por eso me quise comprometer con Dios. Porque ya basta de que seamos mediocres
Los hijos de Dios no pueden ser mediocres. Tenemos que imitar a todos estos hombres que Dios nos dejó de ejemplos. Tenían un espíritu diferente y si ellos lo tenían, yo también lo tengo. Tú sabes por qué el escritor de Santiago puso como ejemplo a Elías. Dice, Elías era hombre como tú y yo, para que no lo miremos como arriba de nosotros. Lo que hizo Elías lo puedes hacer tú o yo, hermanos. Pero eso hay que pagar un precio. ¿Y qué significa pagar el precio? Buscar el rostro de Dios, y eso no cuesta. ¿Sabes por qué? Porque el que te da las fuerzas es el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios no hacemos nada. Por eso tenemos que comprometernos como Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Se comprometió. Dijo, no, yo no voy a probar ningún bocado del rey. Todo eso está contaminado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando él se comprometió, Dios lo escuchó y lo ayudó. Hermanos, porque cuando tú das un paso, el Señor da el otro. Tú das uno y Él da el otro. Es como tenemos que actuar como iglesia. Tenemos que levantarnos del letargo. Ya mucho hemos dormido, mucho. Ayer el Señor nos hablaba, decídete, decídete, decídete. Y yo lo tomé en forma personal, que me hablaba a mí. Y me he decidido y le decía, Señor, sí, yo me voy a decidir, Señor, pero ayúdame. Si no me decido, no me ayuda. Porque tenemos que dar un pie, un paso. Amén. Daniel prefirió pasar una noche con los leones que perder un día de oración. Qué hermoso. Daniel prefirió pasar una noche con los leones que perder un día de su oración. 3 veces oraba al día. Qué fanático, Dios mío. Qué religioso. Por ahí dicen los fariseos. Pero era un hombre que estaba apegado a Dios. Un hombre que dependía de Dios. Un hombre que tenía revelaciones. Cuando el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 tiene un sueño y llama a todos los magos para que le descifren el sueño y no les cuenta el sueño. El rey le dice, llama a los magos y le dice, cuéntame el sueño. Pero ¿cómo te vamos a contar el sueño? No hay hombre en esta tierra o Dios que pueda decirte aquel sueño. Pero estaban equivocados porque hay un Dios en los cielos que le podía contar el sueño a él. Y manda a matar a todos los magos o astrólogos o sabios, como le llamaban. Y en eso estaba Daniel. Y Daniel escucha. Y le dice al capitán cuando lo va a buscar, no, dile al rey que yo le puedo descifrar el sueño. Y llama a los muchachos y ¿qué hacen? Se ponen a orar. Porque hay un Dios en los cielos que puede descifrar los sueños. Y el que da los sueños, hermano, ¿qué descifrar los sueños si es el que da los sueños? Te revela los sueños. Y le dio los sueños, el sueño a Daniel. Y Daniel se lo contó tal cual él lo soñó. Eso es lo que hace un hombre de oración. Dios te fructifica, mira, Dios te embellece, te pone dones, Dios te da dones para edificar a la iglesia con la oración. La oración es poderosa, hermano. La oración es una de las armas más poderosas. Tenemos la oración, la palabra y el ayuno. No venimos saliendo de un ayuno, que lo vamos a hacer más seguido, hermano. Necesitamos ayunar, necesitamos este año comprometernos con Dios, meternos, Señor, como dice la palabra de Dios, bogar mar adentro, sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios y de la oración. Necesitamos encontrar los tesoros. ¿Y cómo se encuentran? Orando. Orando. Qué hermoso es orar, hermano. Me gusta la oración. Me encanta. Un día sin oración es un día sin bendición.
Un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. Hay otro, para terminar, hermano, hay otra historia en el capítulo de Hechos también creo que está. Cuando la iglesia 12:1, Hechos capítulo 12:1, cuando Pedro fue por Herodes, lo tomó preso para matarlo, ustedes saben. Y dice la palabra de Dios que estaba preso. ¿Sabe cómo estaba preso? Con 2 soldados encadenados, uno a este lado y el otro al lado izquierdo, encadenado. Y en una celda. Y fuera de la celda, 2 guardias más. Porque para custodiar al hombre de Dios se necesita un ejército, pero ni eso. Puede con Dios. Un ejército, 2 ejércitos, 3 ejércitos, ni con eso pueden con Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que había un pueblo orando por Pedro. Y Dios escuchó la oración y mandó a un ángel. Y mira, y aquí quiero detenerme. Vamos a ir a buscar Hechos capítulo 12, porque quiero entrar en otra cosa para aquellos que hablan de que ellos pueden mandar a los ángeles y mandan a los ángeles para allá y para acá y que le cuiden su joya y que le cuiden el auto y que le cuiden la casa. Los ángeles no los mandas tú ni yo, los ángeles los manda el Señor. Y lo vemos en el libro de el 91, se me fue, Salmo 91. Dice la palabra que a sus ángeles mandará acerca de ti. Y mira lo que dice aquí. Ahora, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. No es que Pedrito mandó un ángel, no es que los hermanos que estaban orando enviaron los ángeles y le dieron orden y le dijeron, ángel, ve y suelta a Pedro. Los ángeles los envía Dios. Tú y yo no tenemos ningún poder sobre los ángeles. Y dice la palabra de Dios que el ángel fue y sacó a Pedro. Algo inexplicable, hermano. Pedro estaba custodiado por 4 guardias, uno aquí, otro acá, encadenado a 2 y 2 afuera. Y los sacó. ¿Y tú sabes lo que le pasó a esos guardias? Después los mataron. Ahí dice al final. Qué poderosa es la oración cuando la iglesia se une para orar. Cuando nosotros nos reunimos aquí para orar los días martes, suceden cosas y suceden cosas maravillosas. En lo espiritual, tal vez nosotros no estamos viendo nada, pero en cierto lugar donde estamos orando, o estamos orando por aquella persona, o estamos orando por esto, ¿tú crees que Dios nos mueve la mano poderosa por su pueblo? ¿O tú crees que nuestras oraciones caen al vacío y no hacen nada? Dios es bueno, hermano. Escucha a su pueblo. No dice, clama a mí, yo te responderé. Claman los justos y Jehová los oye. Por eso tenemos que clamar, hermanos. Tenemos que clamar. Tenemos que clamar. Y mira, y para terminar, quiero darte una ilustración. Me gustan las ilustraciones porque hablan claro y son entendibles. Amén. Dice, cuenta que una vez un humilde niño pastaba sus ovejas en el campo y a lo lejos oyó el repicar de las campanas llamando a la gente a orar. Te lo vuelvo a repetir, un niño en el campo dice que pastaba sus ovejas, o sea, le estaba dando pastito para que comieran las ovejas, ¿cierto? Y a lo lejos se oyó el repicar de las campanas sonando porque estaba llamando a la gente a orar. Esto hizo pensar al pequeño pastor cuán bueno sería si él también pudiera orar a Dios. Pero inmediatamente se dio cuenta de una dificultad. Nunca había aprendido a orar. De todas maneras buscó un lugar tranquilo y allí se arrodilló y en voz alta empezó a recitar. Lo único que sabía bien, el alfabeto, el abecedario. Comenzó con la A
y rápidamente llegó a la seta. Nuevamente empezó el ciclo, pero esta vez un caballero pasaba por el otro lado de los arbustos y escuchó al niño hablar. Se acercó a mirar lo que había y se encontró con el niño pastor de rodillas, sus manos entrecruzadas, repitiendo A, B, C, D. ¿Qué estás haciendo?, le dijo el caballero. Le dijo en un tono ceremonioso. El niño respondió: por favor, señor, ¿no ves que estoy orando? ¿Pero por qué estás recitando el alfabeto?, dijo el caballero. Pues porque es lo único que sé bien. Y cuando digo esto a Dios, espero que Él entienda que estoy pidiéndole que cuide de mí y de mis ovejas. El caballero atónito lo miró y lo único que pudo articular es: sí, hijo, Él lo entenderá. Porque cuando el corazón dice lo correcto, los labios podrán equivocarse, pero Dios lo entenderá y responderá. Esta historia me hizo pensar en lo que a Dios le interesa mayormente en la oración, en nuestra actitud del corazón. A veces las palabras no alcanzan a decir lo que sentimos, pero créamelo, Dios las entenderá bien porque Él puede leer el corazón. ¿Qué les pareció la ilustración? Bella, ¿cierto? Y buena la respuesta de aquel caballero. Porque el niño tal vez estaba diciendo una cosa con su boca, pero con su corazón decía otra. Y su corazón le estaba diciendo al Señor que lo cuidara a él y a sus ovejas, y lo hacía de corazón. Amén. Porque Dios mira la intención de tu corazón en la oración y sabe cuando tú estás orando con una motivación correcta o incorrecta. Póngase de pie y vamos a terminar orando. Córtela, mijo, ya. Gracias. Quiero leerles algo.